Estimados estudiantes, hoy día 7 de noviembre continuamos la clase en lo que significan hormonas y neurotransmisores. Hemos visto las hormonas, que eran sustancias químicas que se segregaban en una célula y actuaban a distancia. Los neurotransmisores tienen también la misma definición. Algunas pequeñas sutilezas son aquellas de que están exclusivamente formadas en células nerviosas. Pero veamos, por favor. Bien, tenemos objetivos del tema y lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es un neurotransmisor y profundizar en dos que son los más importantes y que van a servir para entender lo que es el sistema nervioso autónomo, como es la acetilcolina y la noradrenalina. Describir también como segundo objetivo el metabolismo de la proteína G, la acción de la proteína G, una proteína G que ya la conocen muchísimo ustedes en relación a la activación de receptores acoplados a ella. Luego, 3 procesos que siguen las catecolaminas, cómo se forman las catecolaminas, qué acciones tienen, describir el metabolismo y la acción del óxido nítrico, y analizar la cascada de la rodopsina como un ejemplo de utilización de GMP en el ciclo visual. Bien. ¿Cuál es la definición de neurotransmisor entonces? Es cualquier sustancia química o molécula transmisora primaria, sintetizada en neuronas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Aquí vemos un axón terminal, si se fijan ustedes, y ahí están las vesículas sinápticas que contienen a los neurotransmisores. Estos neurotransmisores llegan hasta la hendidura sináptica y son liberados para buscar sus receptores después de pasar del espacio sináptico al botón dendrítico de otra neurona. Estas sustancias son liberadas desde botones axonales o varicosidades terminales en el sistema nervioso central antes de las hormonas hipofisiarias. Aquí tenemos el eje hipotálamo hipofisiario. No se olviden que la parte hormonal y la parte neuronal es una sola, está integrada. No son entidades diferentes, funcionan al mismo tiempo y son uno solo. Aquí tenemos la corteza cerebral, tenemos los puntos extrahipotalámicos que son estimulados en la corteza cerebral. Estos pasan neurotransmisores al hipotálamo. El hipotálamo produce y da lugar a neurohormonas. Estas se dirigen a la hipófisis. La hipófisis libera sustancias que van a actuar en glándulas que son sus objetivos y esas glándulas van a producir hormonas que son secretadas a la periferia y se dirigen a sus células blanco, a su objetivo. Este eje hipotálamo, hipófisis, célula blanco y liberación de hormonas es un eje indestructible y es una secuencia que siempre ocurre. Aquí hay sistemas de retroalimentación negativa que pueden ser desde la cantidad de sustancia que ya está circulando en la sangre una vez que ha sido estimulada la glándula objetivo, o van a regular a la hipófisis, o van a regular al hipotálamo, o van a regular a los puntos extra hipotalámicos, o van a ir a la corteza. No se olviden que todo estímulo o actividad del eje hipotálamo hipofisiario empieza en estímulos externos que son activados en la corteza. Bien. Los neurotransmisores tienen muchas clasificaciones, al igual que las hormonas. Y les decía que la diferencia entre hormona y neurotransmisor no existe, es una línea muy delgada, no hay prácticamente. Entonces, las clasificaciones de los neurotransmisores, algunos autores los clasifican por el tamaño en su consistencia, en su estructura molecular, en su peso molecular, grandes o pequeños. Los clasifica por su estructura química, que me parece que es la mejor clasificación, como aminas biógenas, aminoácidos, péptidos, neuropéptidos, y las clasifican por su origen y muchas otras clasificaciones.
No se olviden que los neurotransmisores están en un mundo que contiene a las neuronas, los axones, las dendritas, las hendiduras sinápticas y la acción que modulan ellos. En una palabra, junto con las hormonas, constituyen nuestra actividad más importante. Vean aquí algunas clasificaciones, vuelvo a decir, como moléculas pequeñas, tenemos a neurotransmisores que son aminoácidos, aminas biógenas, algunos nucleótidos, son péptidos, muchos péptidos neurohipofisiarios, taquicininas y otros. Si vamos leyendo y vamos viendo cuáles son los neurotransmisores en el sistema nervioso central, como aminoácidos tenemos, por ejemplo, el GABA, uno de los neurotransmisores más importantes, el gamma-aminobutirato, que es inhibidor. Tenemos a la glicina como parte de los aminoácidos, que es excitador, al glutamato, que es excitador, al aspartato, taurina, que son aminoácidos. Recuerden que la taurina es un aminoácido no proteico, pero que sí es un aminoácido que existe y habitualmente y se ingiere este compuesto, no se forma en el organismo, pero cuando está ahí adentro va a actuar junto a muchas funciones como son los ácidos biliares y otros, pero en el sistema nervioso central actúa como un estimulante. Aminas biógenas tenemos acetilcolina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, histamina. Todas ellas se consideran aminas biógenas. Su nombre viene por la estructura nitrogenada que tienen. Los nucleótidos tenemos de adenosina y el ATP, que también actúan como neurotransmisores. Otros el óxido nítrico, derivado de aminoácido, que el aminoácido que lo forma es la arginina o que lo origina. El monóxido de carbono también actúa como un neurotransmisor. Entre los péptidos opioides tenemos la beta-endorfina, dinorfina, metionina. Tenemos péptidos neurohipofisiarios como la vasopresina o oxitocina, que se encuentra en la parte posterior de la hipófisis, las taquicininas, las sustancias P, la casinina, neurocinina, se consideran neurotransmisores, y otros como la secretina, péptido intestinal bajoactivo, glucagón, neuropéptido Y, somatostatina, colecistoquinina, angiotensina. Y si se fijan ustedes, sumadas a las hormonas, estamos hablando de más de 80 sustancias endógenas que tienen que conocerlas ustedes cada uno y definir cómo se ha formado, cómo actúa, qué tipo de estructura tiene, para qué está útil. Es un neurotransmisor excitador, inhibidor, las funciones principales son ellas, pero ver cómo actúan. Bien, lo de los neuropéptidos, de los neurotransmisores peptídicos, se ubican habitualmente en regiones neuroendocrinas del encéfalo y sus funciones son regular respuestas complejas al estrés, involucrados con la percepción del dolor y la temperatura. Tenemos varios neuropéptidos o neurotransmisores peptídicos. Aquí, mencionando algunos, la acetilcolina, noradrenalina, dopamina, adenosina, óxido nítrico, lo mismo que hemos visto hace un instante. ¿Cómo se distribuyen los neurotransmisores? Hay particularmente dos en el sistema nervioso autónomo, que es la acetilcolina y la noradrenalina. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el eje que está partiendo a nivel del bulbo hasta la médula espinal y llega hasta la parte de abajo. Estos neurotransmisores del sistema nervioso autónomo simplemente son los mismos, pero se dividen por su localización anatómica. En las partes altas, fíjense, en el bulbo raquídeo, el neurotransmisor es la acetilcolina, y en todos ellos que se van a dirigir a los ganglios simpáticos o a los ganglios autonómicos, el neurotransmisor va a ser acetilcolina, ya sea del área torácica o el área sacral, va a ser la acetilcolina. Entonces, un neurotransmisor del sistema nervioso autónomo importantísimo que hace contacto desde el bulbo o la médula espinal hacia la parte periferia, particularmente hacia los ganglios autonómicos, es la acetilcolina. Estos ganglios autonómicos pueden ser de diferentes tamaños. La mayor parte se las visualiza como parte de las estructuras anatómicas pegadas a la médula espinal, pero otros ganglios autonómicos están directamente localizados en las cercanías del tejido o
en la parte interna del tejido donde se dirigen. Sea como fuere, pero desde la médula espinal el neurotransmisor del sistema nervioso autónomo que sale hacia ese lado es la acetilcolina. Esta acetilcolina después se dirige en la parte alta, fíjense, hace sinapsis con el ganglio o con la neurona que le está esperando, y se dirige como parte final su axón al músculo, y aquí ya no utiliza la acetilcolina en su tipo nicotínico, porque todos estos son nicotínicos, su subtipo de acetilcolina o su receptor nicotínico, y aquí tenemos la acetilcolina que va a buscar a su receptor muscarínico, y el receptor muscarínico para la acetilcolina, que da parte al sistema parasimpático, está en el músculo cardíaco, músculo liso, células glandulares, terminaciones nerviosas. También, fíjense, la acetilcolina en su parte muscarínica ya actúa no como parasimpático, sino como simpático en las glándulas sudoríparas. Luego, la noradrenalina es determinante en el sistema simpático, músculo cardíaco liso, células ganglionares, terminaciones nerviosas, y aparece otro, la dopamina. Dopamina a través de sus receptores D1, D2 es simpático y va a actuar en la musculatura lisa vascular renal, y aquí en la médula suprarrenal, fíjense, el primer contacto desde la médula espinal para activar a ella es la acetilcolina con sus receptores nicotínicos en la médula suprarrenal, y esta segrega adrenalina, y la noradrenalina o norepinefrina, principalmente la adrenalina, va a actuar, y además también en el músculo somático tenemos a la acetilcolina a través de su receptor nicotínico que va a tener sus receptores en el músculo esquelético. Entonces, fíjense por favor cómo ocurre todo esto y la distribución anatómica de los neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo. Todos los neurotransmisores de ellos se resumen en acetilcolina, noradrenalina, dopamina. Todos ellos tienen una salida desde el eje espinal hasta los ganglios autonómicos, y luego hacen contacto con las estructuras, ya sean, hemos dicho, musculares, glandulares, etcétera, y se dividen por su localización en simpático y parasimpático, y también por su tipo de neurotransmisor. El neurotransmisor simpático por excelencia es la noradrenalina, pero también la dopamina actúa como un neurotransmisor simpático. La acetilcolina en algunos tejidos puede actuar como simpático, solamente por decir en la glándula sudorípara. El resto de la acetilcolina va a actuar como parasimpático. También tiene un poco de actividad la acetilcolina a través del músculo esquelético, fíjense, por el receptor nicotínico. Lo que nos interesa aquí es qué receptor se está activando para la función que va a tener. Bien, vemos lo mismo. Tenemos el eje, está aquí todo lo que es el cerebro, todo lo que es la médula espinal, y cómo van saliendo los axones y van dando lugar al sistema nervioso autónomo que se dirige a diferentes partes. Las partes altas de arriba van a partir desde la parte vulvar arriba y van a formar todo lo que van a ser los pares craneales. Ahí tenemos la diferenciación entre el sistema nervioso parasimpático, que es relajante, y el sistema nervioso simpático, que es excitante. Fíjense, aquí se dilata la pupila por el sistema nervioso simpático, también se acelera el corazón, en el corazón se acelera el ritmo cardíaco, en el estómago va a haber una activación de la secreción, y también va a haber una inhibición de la digestión. En el páncreas va a haber liberación de sustancias químicas, en el hígado también se estimula la secreción de glucosa por el hígado. En las suprarrenales vamos a tener que va a haber una acción estimulante de la secreción de adrenalina, noradrenalina. En la vejiga va a relajar la vejiga, todo lo que estamos viendo es el simpático, y a nivel de la parte genital estimula la eyaculación en el varón. Ese es el simpático. El parasimpático tiene una acción relajante, contrae la pupila. El parasimpático tiene un neurotransmisor que hemos dicho que es la acetilcolina, hace el latido más lento en el corazón, a diferencia de la adrenalina y noradrenalina en el otro lado. Estimula la digestión, el parasimpático,
simpático, estimula la secreción de la bilis a través de la colecistocinina en la vesícula, contrae la vejiga y estimula la erección de los órganos sexuales en el varón. Entonces, ese conjunto de simpático y parasimpático determina nuestra vida, y las únicas diferencias que tienes por la localización, por el sitio donde está saliendo, por el tipo de neurotransmisor que va a ocupar. Bien, aquí tenemos otra vez los neurotransmisores y con algunos detalles que son interesantes. La acetilcolina se localiza y tiene una gran cantidad de acción en cerebro, médula suprarrenal, médula espinal y en el sistema nervioso parasimpático. Sus funciones principales son excitatoria de las sinapsis musculares e inhibitoria en el corazón. Fíjense el color que estoy colocando aquí de la acetilcolina. La acetilcolina es inhibitoria en el corazón. En una palabra, disminuye la frecuencia cardíaca. Un exceso de acetilcolina puede parar al corazón. Cuando vemos esas situaciones y la extrapolamos a un caso clínico, estamos queriendo hacer un procedimiento quirúrgico pequeño en un paciente, por ejemplo, una toracocentesis, y la toracocentesis consiste en meter agujas en el tórax para extraer algo, particularmente un líquido, un derrame pleural. Si nosotros metemos la aguja y por mala suerte pinchamos o estimulamos una terminación nerviosa del parasimpático intercostal o que está metido en la pleura, inmediatamente esa estimulación del nervio parasimpático libera gran cantidad de acetilcolina y la acetilcolina puede parar el corazón. Entonces, muchas veces para realizar un procedimiento tenemos que colocar al paciente atropina, que es su antagónico absoluto. La acetilcolina es un neurotransmisor, es un ligando endógeno, pero tenemos un fármaco que es la atropina, que es un compuesto exógeno, sin embargo, bloquea los receptores muscarínicos y nicotínicos. Y si esta acetilcolina iba a parar el corazón, con la atropina evitamos eso porque estamos bloqueando la acción en los receptores. Tiene desórdenes asociados la acetilcolina, se asocia con parálisis, con el botulismo, con actividades violentas, contracciones musculares muy fuertes. Habitualmente la picadura de la viuda negra puede liberar una gran cantidad de acetilcolina y eso puede parar al corazón. La dopamina es el otro neurotransmisor, estamos viendo en relación con la conducta, se localiza sobre todo en el cerebro, tiene una función inhibitoria y es la que va a participar en la rigidez y el temblor del Parkinson. Las endorfinas se producen en cerebro, médula ósea y también en algunos ganglios simpáticos, pero sobre todo en médula espinal, no es médula ósea, en cerebro y médula espinal, y tienen una acción inhibitoria menos en el hipocampo. El GABA tiene su localización en el cerebro y también la médula espinal, y su principal activación o su principal función es inhibitoria. Su déficit produce deterioro mental y puede producir convulsiones. La noradrenalina se localiza en el cerebro, su actividad es excitatoria y está relacionada su deficiencia con la depresión. La serotonina se produce en el cerebro y otros sitios, su acción es excitatoria y está relacionado su déficit también con la depresión. Si habláramos de depresión, hay una teoría noradrenérgica y serotonínica que se llama dual, y en esa teoría se ve que las personas que sufren de depresión es porque tienen deficiencias de estos neurotransmisores, noradrenalina y serotonina. ¿Qué hacen los medicamentos antidepresivos? Aumentan la cantidad o la recaptación de la noradrenalina y la serotonina o bloquean los receptores de estos para que vuelvan inmediatamente a la parte superior y sigan liberándose, o bloquean a las enzimas que catabolizan estos compuestos para que haya noradrenalina y serotonina en forma constante. Si vemos la acetilcolina como uno de los principales neurotransmisores que hemos dicho, es una amina biógena, la primera definición.
es un éster reversible del ácido acético con colina. En una palabra, se junta con el acetilcoenzima A más la colina. La acetilcoenzima A, si ustedes recuerdan, es el compuesto más idóneo y el compuesto más versátil que podemos producir nosotros. La acetilcolina es el acetato activo. Se ha activado la acetilcolina por unirse a la coenzima A. Acetilcoenzima A. Entonces, el acetilcoenzima, que proviene de muchos compuestos proteicos, de hidratos de carbono, etc., este acetilcoenzima que está bien, que se activa, se une con la colina, y la colina es un aminoalcohol. Esta colina tiene que ingresar al cuerpo. La acetilcolina es un agonista colinérgico, significa que va a ocupar receptores muscarínicos y nicotínicos como un neurotransmisor agonista, es decir, que va a producir respuesta. Es el neurotransmisor parasimpático por excelencia, pero también actúa como un neurotransmisor simpático en músculo estriado y algunas localizaciones del sistema nervioso central. Es vasodilatador e hipotensor. Se hidroliza o se metaboliza y se cataboliza por la acetilcolinesterasa. Tiene muchos derivados sintéticos, y esos derivados sintéticos, agonistas y antagonistas, se utilizan en la parte farmacológica. Actúa sobre receptores muscarínicos, que son varios, M1, M2, M3, y nicotínicos, que son 2, N neuronal y N muscular. Seguimos viendo de la acetilcolina. Fíjense aquí en la figura, por favor. Tiene que entrar la colina. La colina hemos dicho que es un imino o un aminoalcohol. Ingresa a la terminación o al botón axonal junto con el sodio. Aquí existe un compuesto químico que se llama hemicolinio, que puede bloquear este transporte, el ingreso de colina. Bloquea, y al bloquear el ingreso de la colina, no se forma acetilcolina. Ahí adentro, la fuente de acetilcoenzima A es particularmente dada por la mitocondria. La acetilcoenzima A, que sale de la mitocondria, se junta entonces con la colina. Gracias a una enzima, acetilcoenzima transferasa, se convierte en la acetilcolina que nos interesa. La acetilcolina se acumula en vesículas. Estas vesículas tienen un transportador que permiten que ingrese ahí adentro. Ese transportador puede ser inhibido también por un compuesto químico exógeno que se llama el besamicol. Una vez que está ahí adentro la acetilcolina, se introduce al interior ATP y fosfato y mantienen a la acetilcolina ahí adentro. Cuando viene un estímulo inducido por el calcio, se produce su exocitosis. El aumento del calcio hacia el botón terminal hace que estas vesículas se dirijan hacia la hendidura sináptica y sean estos vertidos a la hendidura sináptica, y ahí tenemos la acetilcolina que sale a ese sitio. Uno de los compuestos químicos que inhibe la migración y la salida de la acetilcolina a través de las vesículas a la hendidura sináptica se llama la botulina, y es el famoso Botox, el Botox que produce parálisis en las personas porque inhibe la salida de acetilcolina. No se olviden que la acetilcolina tiene acción en el músculo esquelético por sus receptores nicotínicos, y la ausencia de ella es que produce parálisis muscular. La acetilcolina vuelve a la neurona que le dio origen, y esto se llama recaptación, y tiene unos autorreceptores que le permiten el ingreso, y también unos receptores presinápticos que se llaman heteroreceptores, que permiten que ingrese la acetilcolina y adentro nuevamente. Una vez que está fuera la acetilcolina, sin volver y adentro, va a buscar sus receptores, y sus receptores se llaman colinoceptores. Hemos dicho que son receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Y ahí aparece una enzima que degrada la acetilcolina, que se llama acetilcolinesterasa, y lo degrada en sus dos compuestos que habían formado y deja de actuar. ¿Estamos? Bien, analicemos entonces aquí lo mismo. En la biosíntesis, el almacenamiento, liberación y degradación, ¿cuáles son los procesos que sigue la acetilcolina? En la biosíntesis, la colina se junta con acetilcoenzima A y forma acetilcolina. La enzima colina acetiltransferasa es la que media esta unión.
El sodio regula el ingreso de la colina y el hemicolinio, que habíamos dicho, altera el transporte de colina o impide el ingreso de colina. El almacenamiento se almacena en vesículas junto con ATP y otra proteína que se llama vesiculina y utiliza un sistema antiportador con protones. Su ingreso puede ser bloqueado por el besamicol. La liberación de la acetilcolina por un potencial de acción generada por el ingreso del calcio. Es expulsada por exocitosis y es regulada por la enzima que le va a permitir que ingrese a la hendidura sináptica que se llama SNAP. Bloquea la liberación de la toxina botulínica. La degradación, 50% reingresa a la terminal presináptica a través de receptores presinápticos existentes y o es metabolizada por la acetilcolinesterasa, con lo que desaparece la acetilcolina. La acetilcolina, hemos dicho, tiene receptores muscarínicos M1, M2, M3 y nicotínicos N neuronal, N muscular. Los receptores muscarínicos de la acetilcolina son llamados colinoceptores también y están acoplados a la proteína G, los muscarínicos, que son diferentes a los nicotínicos, acoplados a la proteína G o acoplados a receptores de tipo 2. Consisten estos receptores de 7 segmentos transmembranas que pueden activar o pueden inhibir a la adenilato ciclasa, particularmente inhiben a la adenilato ciclasa y activan a la fosfolipasa C. Son entonces proteínas GI inhibidoras y GQ. El receptor M1 para la acetilcolina, muscarínico M1, es GQ. En una palabra, aumenta la acción de la fosfolipasa C y produce los segundos mensajeros IP3 y diacilglicerol y eleva el calcio intracelular. Los muscarínicos M2 son GI, actúan a través de la proteína G inhibidora, inhiben a la adenilato ciclasa y abren canales de potasio. Los receptores M3 son otra vez GQ, aumentan la acción de las fosfolipasas y producen lo mismo que hemos visto, un aumento del inositol trifosfato y el diacilglicerol. Si vemos aquí una fotografía, cómo es el receptor muscarínico es un receptor de tipo 2 que tiene 7 hélices en su estructura y está introduciendo y saliendo de la membrana. Fíjense, hay varios dominios y tiene un dominio particular de reconocimiento para la acetilcolina o la hormona o el neurotransmisor. Aquí tenemos la acetilcolina, va a buscar a sus receptores de 7 hélices, en este caso el receptor M1 y M3, que hemos dicho que van a activar a la fosfolipasa C, e inmediatamente a través de la proteína G activan a todo el sistema de GTP y activan a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C se dirige al fosfatidina-inositol que está en la membrana e inmediatamente lo separa y saca el diacilglicerol por un lado y por otro lado el IP3. El diacilglicerol activa unas proteinsinasas que se van a llamar proteinsinasas de tipo C y estas proteinsinasas de tipo C fosforilan proteínas y esa es la función. El IP3, contrariamente, lo que va a hacer es dirigirse a todos los sitios donde se almacena calcio, particularmente el retículo sarcoplásmico, libera del retículo sarcoplásmico el calcio y hace que el calcio empiece a activar proteínas. Son calcios dependientes de proteinsinasas y hacen el mismo trabajo, fosforilan proteínas. Entonces, esa es la acción de los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos son contrariamente receptores de tipo 1. No están acoplados a la proteína G, no tienen una estructura helicoidal de 7 hélices y estos receptores de tipo 1 son generalmente estructuras tetraméricas proteicas con varias subunidades. Forma un canal iónico por su ligando con canales de sodio y consisten en 4 subunidades, alfas, betas, epsilon y delta. Cada subunidad posee segmentos transmembrana. La acetilcolina se une a 2 unidades alfa al activarse su receptor y la formación de anticuerpos contra receptores nicotínicos causa una enfermedad que se llama miastenia gravis. Aquí vemos entonces la acetilcolina con su receptor de tipo 1 nicotínico acoplado a
de canales iónicos que permiten el transporte de sodio y de calcio. Tenemos entonces que la acetilcolina es reconocida por un dominio de las subunidades, particularmente alfa, y luego la acetilcolina, al ser reconocida, permite la apertura del canal e ingresa el sodio o el calcio. Habitualmente el que más se ingresa es el sodio. Se continúa la excitación hasta que viene la desensibilización y la acetilcolina se retira del sitio que había sido reconocido. Estos son receptores de tipo 1, entonces, nicotínicos que actúan como canales iónicos. Y la enfermedad que bloquea estos receptores se conoce como miastenia gravis. Los pacientes o las pacientes, porque ocurre más en mujeres, tienen generalmente parálisis de los músculos. Y uno de los músculos que más se nota en la miastenia grave que no está cumpliendo una función es el músculo de los párpados superiores. Los párpados superiores no se pueden levantar en la miastenia gravis y la persona tiene como constancia los ojos que se van cerrando porque el párpado está muy difícil de levantar y abrirlo para que pueda ver, y es un signo de miastenia gravis, obviamente con debilidad muscular, etcétera, etcétera, donde se tiene que hacer un diagnóstico, muchas veces por laboratorio y por biopsia para ver si verdaderamente es enfermedad autoinmune que condiciona el bloqueo de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Tenemos las catecolaminas como la dopamina, noradrenalina y adrenalina, que son las tres que nos interesan. Las catecolaminas, ya lo habíamos dicho, eran derivados de la tirosina. Son neurotransmisores que llegan a la sangre, tienen una estructura catecol, que es una estructura aromática derivada del fenol y otra amina. Son sintetizadas por una vía común partiendo de la tirosina, la cual se hidroxila en el anillo fenólico por medio de la enzima tirosina hidroxilasa. Consume oxígeno, genera una molécula de agua y utiliza como cofactor a la bidrotetrafterina. Esas son las catecolaminas. Fíjense cómo se sintetizan las catecolaminas. Empiezan por el aminoácido tirosina. Este es ayudado, hemos dicho, por la tetrahidrofterina, que es un cofactor coenzimático muy importante de la tirosina hidroxilasa. Y el anillo aromático fenólico se hidroxila y se convierte en dopa. Ese es dopa, significa dihidroxifenilalanina. Hay que recordar que la tirosina viene de otro aminoácido que es la fenilalanina, también por una hidroxilasa. La fenilalanina es un aminoácido, si ustedes recuerdan, esencial, es decir, que no producimos en el organismo y tiene que ingresar. En cambio, la tirosina ya se la considera un aminoácido esencial, o digo que se puede sintetizar, no esencial, perdón, que se puede encontrar ya en el organismo a partir de la fenilalanina que ha ingresado. Esta tirosina, por acción de la tirosina hidroxilasa, se convierte en dopa. La dopa, por acción de la dopa descarboxilasa, que saca un CO2, saca todo este segmento de acá, se convierte en dopamina. Ya la dopamina es una catecolamina que nos interesa. La dopamina, por la dopamina beta hidroxilasa, o algunos llaman una oxidasa, se convierte en noradrenalina. Recuerden que en Estados Unidos la noradrenalina se llama norepinefrina. Y esta noradrenalina, por acción de una metiltransferasa, se convierte en adrenalina, que en otras partes a esa adrenalina se llama epinefrina. La adrenalina o epinefrina es absolutamente lo mismo. Sin embargo, a veces hay confusión en el término. Muchas veces para utilizar, por ejemplo, un anestésico local, que es la lidocaína, esta lidocaína para realizar una curación de una herida o algún procedimiento que necesitamos anestesiar una zona con este anestésico local, que es la lidocaína, viene con epinefrina o sin epinefrina, y a veces el estudiante no sabe qué es la epinefrina. Entonces, recuerden, la epinefrina es adrenalina, y ese anestésico viene con adrenalina o sin adrenalina en un porcentaje dado. ¿Para qué sirve la adrenalina junto con la lidocaína? Para evitar que ésta se disperse a otros lados, porque contrae el músculo lisovascular y hace que permita el anestésico local en ese sitio, que se quede en ese lugar y no se difunda. Muchas veces es imprescindible, pero también la adrenalina puede aumentar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, si acaso se
ingresa directamente al sistema vascular. Volviendo al principio, la tirosina, gracias a la tirosina hidroxilasa y con esta coenzima se convierte en dopa. La dopa se descarboxila y se convierte en dopamina. La dopamina se vuelve a oxidar por la enzima dopamina beta hidroxilasa u oxidasa y se convierte en noradrenalina. La noradrenalina pide ayuda a la metionina, la S-adenosilmetionina, que sale como S-adenosil-homocisteína, y esta metionina dona grupos metilos y gracias a la enzima metiltransferasa que se llama feniletanolamina metiltransferasa se convierte en adrenalina. Y ahí tenemos la adrenalina que sale a la circulación y busca receptores adrenérgicos que son los mismos receptores para la noradrenalina. Entonces tenemos las 3 catecolaminas importantes: dopamina, noradrenalina y adrenalina. El aminoácido o la enzima aromática descarboxilasa, dopa descarboxilasa, cataliza la conversión de L-dopa a dopamina. Esta enzima requiere fosfato de piridoxal para su actividad. La dopamina beta-hidroxilasa caracteriza la conversión de dopamina a noradrenalina y requiere de vitamina C y oxígeno para sus reactantes, y también agua y ascorbato son parte de sus productos. La feniletanolamina metiltransferasa cataliza la conversión de noradrenalina en adrenalina y utiliza S-adenosilmetionina como donador de metilos. Otro neurotransmisor es la noradrenalina. También tiene, como la acetilcolina, varios procesos: biosíntesis, almacenamiento, liberación y degradación. La biosíntesis se parte la noradrenalina de la tirosina. La tirosina es la que va a dar lugar a la noradrenalina a través de la dopa, y hemos visto que luego se forma la noradrenalina. Las enzimas que son importantes, la tirosina hidroxilasa, que depende del sodio y es bloqueado por un compuesto que se llama metirosina. Luego la L-dopa, que va a formar dopamina, y la dopamina por la dopa descarboxilasa, que requiere fosfato de piridoxal, va a formar lo que es la noradrenalina. Esta enzima es inhibida por la benzinarida, y además la dopamina beta hidroxilasa, que requiere cobre y vitamina C, puede ser inhibida por el disulfiram. Una vez que la noradrenalina se ha formado en la cascada de la síntesis de las catecolaminas, la noradrenalina se va almacenando. Se almacena en vesículas, igual que la acetilcolina, y utiliza un transportador para poder ingresar a la parte interna. Este ingreso a esas vesículas es bloqueado por un medicamento que se llama reserpina. La reserpina era un medicamento que antiguamente se utilizaba para tratar la hipertensión. Hoy por hoy no se utiliza, ya no es un antihipertensivo porque sus efectos adversos son extraordinariamente complicados y además produce tendencia al suicidio. Una vez que está en el almacenamiento de su vesícula, se almacena con ATP y se almacena con una enzima y con la cromogranina. La liberación se produce por potencial de acción generada por el calcio, muy parecida a la acetilcolina. Es expulsada por exocitosis junto con el neuropéptido y ATP, que también está en la vecindad y en el interior de la vesícula, y es regulada por la proteína SNAP, proteína asociada al sinaptosoma, que es la que lleva a la zona de la sinapsis, a la zona de la hendidura sináptica. Se degrada de una forma interesante porque, fíjense, el 80-90% retorna a la neurona que le dio origen a la terminación presináptica, y el 20 o 10% es metabolizada por la MAO y la COMB, que hacen que este compuesto desaparezca o se convierta en unos metabolitos inactivos que se llaman ácidos vanídicos. Los receptores adrenérgicos, al igual que los de la acetilcolina, se dividen en dos: adrenérgicos alfa y adrenérgicos beta. Los alfa 1 son vasoconstrictores postsinápticos y los alfa 2 van a actuar en el sistema nervioso central, producen sedación y van a ser parte de lo que es la activación del simpático. Los beta se dividen en beta 1, tienen un efecto cardíaco
positivo, los beta 1 se encuentran en gran cantidad en el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y son inotrópicos por excelencia. Los beta 2, contrariamente, relajan el músculo liso bronquial, no son contractivos, sino son relajativos del músculo liso bronquial. La localización de los receptores adrenérgicos, hemos dicho que aquí está la vesícula sináptica, sale la noradrenalina, inmediatamente va a buscar sus receptores. Hay compuestos que pueden activar o producir un feedback negativo o anular el feedback negativo o estimular este feedback. Y tenemos receptores alfa 2 que son más bien estimulantes, inmediatamente hacen que se recapte y que ingrese al interior. O la dexmedetomidina, que es un feedback negativo. ¿Qué pasa con los receptores de la unión ligando el receptor en el receptor noradrenérgico? Los alfa 1 están acoplados a la proteína GQ, por lo tanto aumentan la formación de IP3 y aumenta el calcio intracelular. Los alfa 2 a la proteína GI inhiben a la adenilato ciclasa con disminución del AMP cíclico. Los tres betas, beta 1, beta 2, beta 3, tienen activación de la misma proteína, son proteína GS, entonces es más fácil acordarse los beta. Beta 1, beta 2 o beta 3 activan a la proteína GS, alfa 1 a la GQ y alfa 2 a la GI. Y estas GS estimulan la adenilato ciclasa y aumentan el AMP cíclico, todos ellos. Hay tipos de receptores alfa-adrenérgicos y localización en tejidos. Aquí vemos algunos tejidos y el tipo de receptor y la acción que va a producir. Cuando el receptor es alfa 1, en la mayor parte del músculo liso vascular inervado y el músculo dilatador de la pupila produce contracción, contrae el músculo de la pupila y en una palabra dilata la pupila. Cuando es el músculo liso pilomotor, produce piloerección. En la próstata produce contracción. En el corazón, los alfa 1 aumentan la fuerza de contracción. Los alfa 2 se localizan en las plaquetas y van a promover la agregación plaquetaria. En las terminaciones nerviosas inhiben la liberación del neurotransmisor. Y los alfa 2 en algunos músculos lisos vasculares son contráctiles, producen contracción. Entonces, fíjense, alfa 1, la mayor parte del músculo liso vascular produce contracción. Alfa 2, algunos músculos lisos vasculares, contracción. ¿Estamos? En el músculo liso pilomotor, el alfa 1, este músculo liso pilomotor se encuentra en los pelos, en la piel, produce piloerección. En la próstata produce contracción, el alfa 1, y en el corazón aumenta la fuerza de contracción. ¿Qué es lo interesante aquí de la próstata? Fíjense, cuando el paciente tiene una próstata agrandada o tiene signos de prostatismo, la próstata empieza a causarle problemas y se producen contracciones muy bruscas de ella. Entonces, esas contracciones producen una alteración de la micción dada por el alfa 1. Lo que hace el médico es bloquear al alfa 1. Utiliza un medicamento que es antagonista de los receptores alfa 1, bloquea y la próstata deja de tener esa contracción. Bien, aquí tenemos los receptores alfa 2. Los alfa 2 son un poquito más complejos, se dividen en alfa 2A, 2B, 2C, 2D. El alfa 2A, fíjense, participa en las acciones como anestesia, analgesia, simpaticolisis, sedación, hipnosis, ansiolisis y aumenta la cognición. Todo esto es alfa 2A. El alfa 2B participa en la génesis de la hipertensión. El alfa 2C en el retiro de la ansiolisis, quita la ansiedad y quita también la supresión de las drogas. Y el alfa 2D todavía tiene una acción que no es del todo conocida. Los receptores beta-adrenérgicos se localizan en algunos tejidos y sus acciones. Los receptores beta-adrenérgicos hemos dicho que todos ellos son acoplados a la proteína GS. Su localización y el tipo de receptor B1, B2, B3 va a tener algunas diferencias. Los receptores beta-1 se localizan en los lipocitos y en el corazón. Inhiben la lipólisis y aumentan la fuerza y frecuencia de la contracción, los beta 1. Los beta 2 se localizan en músculo liso respiratorio, uterino y vascular y músculo esquelético. Promueven la relajación del músculo liso, son los más activos a nivel sobre todo de los bronquios y promueven la captación de potasio.
Cuando nosotros tenemos un paciente asmático y el paciente no está pudiendo respirar, le damos un agonista beta 2, como es el salbutamol, e inmediatamente se produce la relajación del músculo liso, hay una broncodilatación y la persona puede respirar. El beta 3 se encuentra en hígado y en linfocitos, activa la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno, y activa la lipólisis. Eso hacen los beta-adrenérgicos. Ahora, veamos un poquito la comparación de las vías de transmisión a través de los segundos mensajeros. Aquí tenemos la adrenalina con su receptor beta-adrenérgico acoplado a la proteína GS, activa adenilato ciclasa y tenemos todo eso. Y aquí tenemos la adrenalina a través de los receptores alfa-1, que hemos dicho que es proteína G1, activa la fosfolipasa C, nos produce IP3 y diacilglicerol y promueve el calcio intracelular, activa las proteínas sinasa C, libera calcio del citosol y produce vasoconstricción. Este es un cuadro comparativo entonces, y al medio está lo que relaciona a cada uno de ellos. Aquí la adrenalina en el medio nos dice es un primer mensajero, tanto de la vía de la adenilato ciclasa como de la vía del fosfato de inositol. Los receptores en el beta-adrenérgico son receptores alfa-1 adrenérgicos, su transductor es la proteína GS, aquí la proteína GQ, su amplificador es la adenilato ciclasa, aquí la fosfolipasa C, su precursor fosforilado es el ATP, aquí el inositol difosfato, su segundo mensajero es el AMP cíclico en este lado y aquí el diacilglicerol, el IP3 y el calcio. La fosforilación de proteína quinasas ocurre a través de la proteína sinasa en este lado y en la proteína sinasa C a este otro lado. Las fosforilaciones enzimáticas existen por la fosforilación de las fosfolipquinasas y aquí también por la liberación de calcio al citosol. Y la respuesta celular es la vasoconstricción. Bien, aquí fíjense los receptores en gran cantidad y vemos a los receptores beta 1, beta 2 en sus localizaciones y sus efectos. En el corazón, los betas son los que más existen, beta 1 y beta 2, particularmente beta 1, y se encuentran en el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular, en aurículas y ventrículos. Todos ellos aumentan las funciones del corazón, aumentan la frecuencia cardíaca, la velocidad de contracción, aumenta la contractibilidad, etc. En las arterias predominan beta 2, y producen vasodilatación tanto de arterias, venas. En músculo esquelético producen una vasodilatación y aumentan la contractibilidad en algunas situaciones y producen la glucogenólisis. En el hígado son beta 2, promueven la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En el páncreas, los beta 2 aumenta la secreción de insulina y glucagón. Esta es pregunta de examen que hacen los receptores beta 2 en el páncreas, aumenta la secreción de insulina y glucagón. Los beta 1 promueven la lipólisis, los beta 2 en los bronquios producen la broncodilatación, los beta 1 en el riñón liberan renina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un cuadro que sí deben aprenderlo porque de aquí salen muchas preguntas para el examen. Aquí quedamos, chicos, en lo que significa el metabolismo de la proteína G. Continuamos la próxima semana, no se olviden, el día martes, jueves y sábado. Hasta luego. Adiós.